buenas tardes a todos y a todas. Damos la bienvenida a quienes están hoy desde el Auditorio LUM de la Universidad Moshpiki, a las estudiantes de la licenciatura Autogestión Sustentable del Territorio. Le damos la bienvenida a Antonio, a Lía y a Helda, que nos están acompañando hoy también para este conversatorio. Pues muchas gracias a quienes están conectando también a la transmisión de Facebook. Este es un conversatorio que está enmarcado en las actividades de la licenciatura de autogestión, que esta semana pues, tienen concentración aquí en la ciudad de San Cristóbal. Es un diálogo que se quiere dar con diversas actoras que también están trabajando sobre educación, agroecología y movimientos sociales. Y bueno, es un evento que estamos organizando desde la Universidad Moshpiki y también desde la maestría en agroecología del Ecosur, junto con la Vía Campesina y junto con SOPS. Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia. Vamos a explicarles un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener 4 presentaciones de 15 minutos cada una de las presentaciones. Nos van a presentar las y los estudiantes de la licenciatura cómo es que aprendemos agroecología acá en Moshpiki. Luego va a ir Antonio para hablarnos un poquito sobre las comunidades de vida, comunidades de aprendizaje. Después va a ir Helda para hablarnos un poco sobre su experiencia con la vida y sobre su trayectoria también trabajando con docencia en Chiapas, con personas que también trabajan en agroecología. Y vamos a terminar la ronda de presentaciones con Gia Piñeiro, que viene desde Brasil, a hablarnos un poquito de agroecología y movimientos sociales, sobre todo el movimiento Sin Tierra. Después de estas rondas de presentaciones, vamos a abrir la palabra al público, a las y los estudiantes de licenciatura, para que podamos iniciar un diálogo en torno a lo que estamos hablando. Entonces, bueno, me presento, yo soy Luisa Palacios, yo vengo de Colombia y vivo en San Cristóbal de las Casas, y junto con Ade Bolón vamos a estar moderando el espacio del día de hoy. Pues bienvenidas compañeras y compañeros. Ahorita vamos a tener una ronda de presentación entre todas y todos. Vamos a decir solamente nuestros nombres, lugar de origen y alguna lengua materna que hablemos. Entonces, puedo iniciar yo. Mi nombre es Adelaida Bolón Gómez, de la Comunidad Nueva Palestina, y hablo tzeltal y tzotzil. Mi nombre es Ana, nací en Ciudad de México, hablo español. Mi nombre es Jerónimo, vengo de la comunidad de San Mateo, hablo tzeltal. Mi nombre es Edmundo Gómez Venancio, soy de Palenque y mi única lengua es el español. Mi nombre es Paola Elizabeth, vengo de Comitán y hablo la lengua española. Mi nombre es Naomi, vengo de Quintana Roo, tengo 22 años y mi lengua es el español. Mi nombre es José Domingo, vengo de la comunidad de San José de las Rosas, municipio de Comitán, y hablo español. Mi nombre es Edna, soy originaria de Coahuila y hablo español. Mi nombre es Marco Antonio, vengo de Pinavetal, Chilón y soy tzeltal. Hola, mi nombre es María del Carmen Bolón Gómez, vengo de la comunidad Nueva Palestina y hablo tzeltal y tzotzil. Hola, mi nombre es José Alfredo, vengo de Ciudad Carranza y mi lengua materna es totí. Hola, mi nombre es Santiago, vengo de Bachajón, hablo la lengua tzeltal. Mi nombre es Mariela, soy de Chenaló y hablo tzotzil. Mi nombre es Elena, soy de Chenaló y al igual hablo tzotzil. Mi nombre es Mariana Guadalupe, vengo de Comitán y mi lengua materna es español. Mi nombre es Rodolfo, nací en Guanajuato y hablo español. Mi nombre es Nayeli, vengo de Jalisco y hablo español. Mi nombre es Nicolás López Cruz, yo soy de Ejido Patitz, municipio de Ocosingo, y hablo tzeltal. Mi nombre es Ignacio Gutiérrez, vengo de un ejido que se llama El Tumbo, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Mi nombre es José, yo vengo desde Palenque y mi lengua es el español. Mi nombre es José María, vivo en Veracruz y hablo español. Mi nombre es Lucía, soy de Tenejapa y hablo tzeltal. Yo soy Juan Pablo, de la Ciudad de México y hablo español. Yo soy Guillermo Magali, soy de Palenque y hablo español.
Yo soy Juan de Ana, soy de municipio de Chilón, soy celtano. Mi nombre es Luz Gabriela de San Martínez, vengo de Oaxaca, municipio de Santa María de Nagati y hablo español. Mi nombre es Gabriel, vengo de Palenque y hablo español. Yo soy Gelda Morales. En algún momento mis ancestros eran mam y cachiquel, pero por el racismo en Guatemala mi lengua materna es el español. Mi nombre es Lía Piñeiro, yo soy de Brasil, mi lengua materna es el portugués, pero también hablo un poco de español. Yo soy Antonio, soy chilango, nací en la Ciudad de México, pero ya tengo muchos años viviendo aquí en San Cristóbal y mi lengua es el español. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, por las presentaciones. Pues vamos a dar inicio con la primera presentación de las y los estudiantes de la licenciatura en Autogestión Sustentable del Territorio. Las y los estudiantes de la licenciatura son personas con diversos orígenes, culturas y lenguas maternas, como nos dimos cuenta ahorita. En su mayoría son de los pueblos originarios Celtal, Tzotzil, Chol y Totic del estado de Chiapas, quienes caminan en esta licenciatura junto a personas campesinas y urbanas de diversos municipios del país. Les une el amor y el respeto a la tierra y las ganas de fortalecer los procesos participativos de autogestión sustentable desde las perspectivas de interculturalidad, sustentabilidad y género. Y bueno, las compañeras, los compañeros han preparado una exposición donde nos van a contar un poquito cómo aprendemos agroecología en Moshbiquil. Entonces, adelante, compas, tienen la palabra. Bueno, pues les compartimos un poco sobre cómo nosotros hacemos agroecología acá en Moshbiquil. Y esto es una representación gráfica que más adelante vamos a compartir algunas frases que se construyeron colectivamente acá en Moshbiquil, que es como nosotros creemos y aprendemos y enseñamos también la agroecología acá en esta licenciatura. Y pues comenzaremos vamos por generaciones. La generación 7 va a compartir algunas frases de lo que hemos construido sobre lo que para nosotros es la agroecología. Pues saludos a todos. Nosotros de la nueva generación 7 decidimos con nuestros compañeros tejer unas palabras acerca de la formación en esta institución. Tenemos algunas palabras que podemos unir. Es hacer conciencia de los químicos que usamos en nuestros cultivos. Tener amor hacia la tierra y tener la herramienta para cuidar los recursos naturales. Son de estas partes que nosotros como pueblos originarios en nuestras comunidades tenemos los recursos naturales y a la vez se va perdiendo, y entonces en esta formación de Moshbiquil, que nos da las herramientas suficientes de lo que es la agroecología para llevar a cabo en nuestras comunidades. Es una forma sustentable hacia las comunidades. Entonces, nosotros como de la nueva generación estamos aquí para recibir y llevar la formación necesaria para trabajarlo en nuestras comunidades. Bueno, continúo con la palabra. Yo soy, estoy en representación de la generación G6, que es la anterior a ellos, y pues también nosotros estuvimos dialogando y conversando un poco con la premisa de que pues nuestro grupo es uno de los que comenzó con una mezcla básicamente de la mitad de personas que somos de origen citadino y de personas pues que vienen de comunidades. Dentro de los que venimos siendo citadinos, pues en esta búsqueda de este neoruralismo, volver a conectar con el campo,
y pues realmente rescatar y aprender de cómo son las vivencias que se tienen en estas comunidades que ya tienen mucho tiempo. Y pues bueno, algunas hemos tenido experiencias en comunidades intencionales, en otro tipo de movimientos sociales y de reconexión con la diversidad, tanto cultural como biológica, y pues ha sido una dinámica muy enriquecedora en cuestión a rescatar la base que sustenta lo que ahora vemos que es la agroecología, que es precisamente la diversidad en las prácticas, en el respeto hacia la naturaleza, en la conexión con los diferentes elementos y pues la cultura, con nuestras raíces y con las prácticas que se tienen y que en ocasiones nos hemos dado cuenta que se han olvidado o que se están olvidando. Entonces, pues que es importante remarcarlas y reforzarlas y valorizarlas. Pues eso es. Gracias. Pues nosotras somos del grupo G5 y pues también vamos a mencionar algunas cosas. Nosotras en la G5 vivimos y aprendemos compartiendo las experiencias agroecológicas de nuestros territorios en cooperación y armonía con la naturaleza. No a la lotificación, sí a la elotificación. Nos sostenemos sembrando, no al maíz transgénico. La vida campesina es la lucha y la rebeldía de nuestros ancestros y ancestras. Gracias. Y pues nosotros de la generación 4 pues construimos conjuntamente estas frases. Primero, la vida campesina es la experiencia que se adquiere trabajando con la tierra con amor y dedicación. La otra, la tierra es otro mundo más de seres vivos que hacen posible la vida del campo. Y por último, tenemos también que el ser campesino es trabajar la agroecología desde las prácticas alternativas. Y esto es como lo que nosotros, para nosotros es la agroecología, y desde para cómo hemos construido, cómo hemos llegado a estas frases, esa base de cómo hemos aprendido, la forma de cómo hemos aprendido es como hemos llegado a estas frases, como la forma de cómo hemos estado aprendiendo desde dialogando, compartiendo las experiencias, haciendo prácticas aquí en la licenciatura. Eso es todo. Gracias. Sí, sí, sí.
reproducción del video y voy a estar explicando un poquito lo que hacemos y lo que hemos hecho. Desde el año pasado, la primera experiencia fue en mi casa, en Comintán, en San José Obrero. Parte de una necesidad, las cosas prácticas aquí en la escuela de la licenciatura. Vemos la teoría y un poco de práctica, pero lo que queríamos era aterrizar en nuestros territorios, y uno fue en Comintán, donde se hicieron prácticas de... Bueno, el primero fue de la observación, y de la observación pasamos a hacer croquis, donde se hicieron propuestas para el espacio de la parcela, donde se hicieron curvas a nivel, barreras vivas, también se hicieron abono seco, violes orgánicos como el cálcico, el supermagro, los 3 polvos, entre otros. También dentro de la agroecología también sacamos estos cálculos de cuánto abono necesita una mata de maíz, y pues desde la comunidad lo hacemos de diferentes maneras, como trayendo alimentos de nuestras comunidades, también poniéndole alegría a nuestro trabajo que hacemos, pero también con el compromiso de no solo llegar a hacerlo, sino también llegar a hacer en nuestros territorios de los compañeros. También lo que es la escuela campesina no nace de la nada la agroecología, sino la agroecología ya estaba, pero con otro nombre. Entonces la licenciatura no parte de la nada, sino parte de lo que ya sabemos. Y ahora la necesidad de hacerlo es porque estamos en un tiempo muy difícil, donde necesitamos empezar a hacer cosas que nuestros abuelos y abuelas hacían antes, pero con nosotros, con nuestro método de analizar por qué se hacía. Y pues ahí están algunas de las cosas que habíamos hecho, como desde la vivencia, no solo decirlo y verlo desde una pantalla, sino irlo a vivir en el campo. También se hicieron análisis de suelo, textura de suelo casera, y también se miraban el pH, la conductividad eléctrica y todo lo que había. Y un impacto que nos causó en la licenciatura campesina es que aquí teníamos como esas dudas, que llegarlo a hacer en poquito, llegarlo a hacer en grande, se aclararon muchas dudas. Agradecemos la participación de las y los compañeros de la licenciatura. A continuación presentaremos al compañero Antonio Saldívar. Trabaja en actividades de investigación, planeación y ejecución de programas de educación intercultural, educación ambiental, educación en valores, planeación participativa, organización social, sistematización y evaluación de procesos educativos. Participa de manera activa en su barrio, en sus cursos y talleres y en su vida cotidiana en el diseño. Implementación y seguimiento de comunidades de aprendizaje, comunidades de vida, donde se realizan y promueven distintas formas de aprender, de relacionarnos, y se construyen nuevas posibilidades de estar, hacer, pensar y convivir y con el mundo. Junto con su familia, cuidan un huerto, hortalizas, gallinero y composta. Participa en la organización de actividades para una vida digna, el rescate cultural de las tradiciones de los huertos, la construcción de economías alternativas, trueque, y la producción de alimentos sanos en los barrios de Las Delicias y Cuchtitali. Actualmente es director del
Colegio de Frontera Sur. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de poder compartir algunas palabras, algunas reflexiones sobre el tema de cómo podemos contribuir a tener formas de vida más dignas, cómo podemos ayudar a cuidar a la naturaleza, cómo podemos producir de otras maneras, de cómo se ha venido haciendo. Aunque ustedes no lo crean, pero yo me tocó también trabajar aquí en la licenciatura hace ya muchos años y bueno, pues después me tuve que ir a agarrar otros rumbos y bueno, pero para mí ha sido una experiencia muy bonita el tiempo que estuve aquí, entonces tengo como recuerdos y aprendizajes muy, muy importantes. Entonces, bueno, yo les quería compartir una idea con la cual he venido trabajando ya desde hace algunos años que tiene que ver con esta idea de las comunidades de aprendizaje y comunidades de vida. Bueno, seguramente pues ustedes son expertas en el tema de las comunidades de aprendizaje porque esta idea, yo la primera vez que la escuché fue en el proyecto educativo que de alguna manera antecede la experiencia Montiquil, que es el del CESDER en Zautla, Puebla. Entonces yo tuve la suerte de, bueno, estuve colaborando también en otro proyecto en Huastepec, ahí cerca de Navetal, cuando se fundó, que también utiliza esta propuesta que se desarrolla desde el CESDER, y entonces ahí empezamos a reflexionar sobre, bueno, qué era esto de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y entonces, básicamente tenía que ver con cosas que ustedes ya compartieron de cómo en los procesos educativos, pues reconocemos que las personas tienen ya experiencias de vida sobre las cuales han venido aprendiendo, trabajando, y que pues más que ir a enseñar a alguien nuevas cosas, pues tenemos primero que reconocer que ya tenemos ciertos aprendizajes y qué podemos construir sobre la base de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, como ustedes saben, también hay otros elementos que son muy importantes que tienen que ver con reconocer a las personas en su mundo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que, bueno, esta apuesta plantea que pues no es que querramos cambiar a nadie, sino aceptar a las personas como son y juntos en este encuentro, en esta posibilidad de estar con el otro, con la otra, pues descubrir que podemos ser de diferentes maneras, ¿no? Y que cada forma en el mundo pues es importante que se respete. También, como ustedes saben, pues en los últimos años en el mundo pues estamos atravesando una crisis muy profunda, ¿no? que se manifiesta pues a través de esta crisis ambiental, del cambio climático, de la pérdida de identidad de muchas culturas, de muchas personas que ya no quieren ser lo que han sido durante muchos años, sino que quieren sumarse, digamos, como a esta idea del desarrollo y de la modernidad. Y como también, bueno, estamos entre una situación de guerra, ante una situación de la migración de muchas personas porque quieren salir, huir de la violencia, de aquello que se llama la pobreza. Entonces estamos realmente en un mundo pues bastante preocupante, bastante triste, y también desde ahí tenemos que reconocer que de alguna manera hemos fracasado como sociedades. No hemos fracasado porque no hemos tenido la capacidad de construir pues un mundo pues más seguro, un mundo más bonito, un mundo más limpio, un mundo en donde se reconozca todas las identidades de las culturas, todas las formas en que podemos estar. Entonces vamos de alguna manera todos caminando hacia la idea del desarrollo, de la modernidad, así como pues un poco como borreguitos o como autómatas, como zombies, sin hacer como una reflexión. Entonces, digamos que sobre esta idea, lo que yo he estado tratando de pensar, bueno, a ver, entonces, lo que tenemos que hacer es salirnos de esa idea del desarrollo que nos han inculcado, ¿no? Y que la tenemos hasta en los huesos, ¿no? Y que todo el mundo piensa que pues tenemos que ir como de esta idea de lo tradicional hacia lo moderno,
y que ese es el único camino que existe para poder existir en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que yo he tratado de pensar, bueno, ¿cómo construimos formas alternativas al desarrollo? Entonces, lo primero, tenemos que estar convencidos que el desarrollo no es el camino hacia el cual tenemos que ir, sino el desarrollo es la consecuencia de decisiones que se han tomado que nos han llevado justo, ¿no? a la violencia, al deterioro ambiental. Y entonces, desde ahí, ¿cómo podríamos entonces reconocer que habrían otras maneras de poder estar en el mundo que tengan otros atributos, que no tengan que ver solamente con esta idea, no sé, de la ganancia, del crecimiento, de la modernidad como la única manera en cómo podemos estar? Entonces, las comunidades de aprendizaje, comunidades de vida, lo que tratan es, primero, de partir de este posicionamiento crítico del desarrollo y decir, lo que ya no quiero es más desarrollo, porque justo el desarrollo es el que nos lleva a esta situación de crisis en la que estamos. Y entonces, ¿cómo nos salimos y tratamos de construir otras formas de relacionarnos, con la naturaleza, otras formas de relacionarnos con las demás personas y con el mundo en general? En ese sentido, entonces, las primeras comunidades de aprendizaje, a partir de este encuentro que tuve en el CESDER hace ya muchos años, con las que yo empecé a trabajar y a tratar de hacer esa prueba de que si funcionaba esta idea de pensar que podíamos hacer un mundo distinto o organizarnos de formas distintas, pues yo empecé, que también fue un cambio muy importante. Yo trabajaba en la selva, ¿no? Yo sentía que teníamos que hacer en la selva lacandona. Yo decía, no, pues tenemos que hacer algo para salvar a la selva. Pero también yo descubrí que si queríamos salvar al mundo, digamos, a la selva, pues primero me tenía que salvar yo. Y también tenía que salvar a mi familia, y también tenía que salvar el barrio donde yo vivía, ¿no? Entonces, en lugar de sentir como la responsabilidad de decir, tengo que salvar el mundo, dije, bueno, a ver, primero, ¿qué voy a hacer yo por mí mismo, yo por mi familia y yo por mi barrio? Y entonces ahí empecé a tratar de estructurar diferentes propuestas de comunidades de aprendizaje que después se transformaron en comunidades de vida, y que es un paso muy importante, ¿no? Porque, como ustedes saben, la comunidad de aprendizaje es gente que se reúne porque tiene una preocupación en torno a un tema y que comparten desde sus propias experiencias. Y empezamos a hacer diferentes experiencias de comunidades de aprendizaje, primero con familias, bueno, con mi propia familia, bueno, y también primero les decía que era lo que yo iba a hacer para cambiar el mundo, porque si no, también era fácil que los demás sean interculturales, que los demás sean sustentables, que los demás sean no violentos, pero no veía yo pues la parte que yo era mi propia incoherencia. Y entonces empezamos a hacer pequeños esfuerzos en el barrio, en los barrios donde vivimos, en Cuxital y en Las Delicias, para tratar de recuperar las huertas. Nosotros en mi familia teníamos una huerta, y entonces ahí empezamos a organizar pequeños encuentros con las demás familias para ver cómo podríamos revalorar estos espacios tan bonitos que son las huertas, ¿no? Ahí nos juntamos ya luego con Helga en la red de huertos, en una reunión en donde pues ya no solamente era yo ir con mi familia y con mi barrio, sino también con otras personas en la misma ciudad que también tenían el interés de trabajar con las huertas, ¿no? Y bueno, ya llevamos ya muchos años en los que hemos venido entonces organizando diferentes actividades que tienen que ver pues con que hacemos un taller de poda, que nos juntamos para intercambiar semillas, que nos juntamos para intercambiar plántulas, para intercambiar saberes, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues ahí fue construyéndose esta comunidad de aprendizaje. Luego lo empezamos a hacer con otras familias, y digamos que el paso que me parece muy importante y que tiene que ver en cómo resignificamos la idea de los movimientos sociales y de la transformación social en el mundo era cuando ya no solamente era que nos reuníamos para aprender algo, sino que había ya una cuestión afectiva que nos hacía ver la necesidad de querernos juntar, ¿no? Entonces ya mis hijos me decían, oye, ¿cuándo va a ser la siguiente reunión con las familias, ¿no? Y ya mis hijos y mis hijas empezaron a tener relaciones ya afectivas con los hijos y las hijas, y entonces se generaba ya un sentimiento, un cariño, un afecto que hacía que ya nos dábamos cuenta que no podíamos seguir en el mundo solos, sino necesitábamos estar acompañados con estas otras familias, tratando de construir y de resignificar
la vida que habíamos vivido desde estas otras formas, ¿no? Y entonces hacíamos juegos, hacíamos viajes, hacíamos comidas juntos, juntas, de tal manera que la comunidad de aprendizaje se transformó en comunidad de vida. Desde ese entonces yo me volví un vicioso de las comunidades, y entonces ando tratando de sembrar por todos lados comunidades que tengan este sentido de dignidad, de respeto a la naturaleza, de otra forma, de demostrar que podemos estar de otras formas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo compartió la compañera, pues en mis clases trato de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos construir una comunidad? Ahora que tuve la oportunidad de regresar al Ecosur, al Colegio de la Frontera Sur, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer pequeñas huertas en cada una de las unidades, ¿no? Entonces ahí empezamos a invitar otra vez a gente para ver cómo podíamos hacer microhuertas. Una experiencia que también fue muy bonita, no sé cuánto tiempo llevo y me ayudan para que ya vaya también cerrando. Faltan 5. Perfecto. Es que en una de estas oportunidades me tocó ir a vivir a la Ciudad de México. Y entonces vivía en un edificio. Y pues yo ya, con esta necesidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Se me ocurrió venir a Chiapas y llevarme algunas lombrices de mi lombricompostera que tenía y tratar de hacer un esfuerzo de poder tener una huerta, una lombricompostera en el techo del edificio. Entonces, no fue tan fácil porque en el edificio, aunque ustedes no lo crean, la gente, bueno, primero lograr el acuerdo de que me dejaran poner la huerta arriba fue complicado, pero bueno, los pude convencer. Pero luego la gente decían, ay, no, pero no les gustaba que yo pusiera muchas plantas porque decían que los animalitos, ¿no? Y luego iban a llegar a sus departamentos, ¿no? Pero entonces yo no me desanimé y me tocó el tiempo de la pandemia cuando estuve allá y pues al final logré desarrollar una lombricompostera y conforme iba produciendo composta, pues fui poniendo cada vez más macetas en donde producía algunos alimentos, después lo pude recuperar la semilla, entonces completar, digamos, todo el ciclo, ¿no? Entonces, desde los alimentos que yo desechábamos en mi familia en la cocina, pues finalmente logramos pues completar todo un ciclo de recuperación. Ustedes seguramente, no sé si se han visto alguna imagen, ¿no? de la Ciudad de México, ¿no? Si la vemos desde el cielo, pues ¿qué es lo que vemos? Lechos grises, Entonces yo me imaginaba, por ejemplo, si tan solo todas las personas en los edificios pudiéramos poner la lombricompostera y estas huertas, pues cómo pudiéramos ayudar y transformar de alguna manera la situación de crisis que vive la ciudad, ¿no? Entonces decía, el reto ahora es cómo pensamos ideas que puedan cambiar el mundo, ¿no? Entonces a lo mejor una pequeña lombricompostera, porque allá, claro que habían estos que le llaman los roof garden, ¿no? Que hacían sus jardines esos, pero pues nada más para la fiesta y para echar trago. Entonces acá era, ¿no? ¿Cómo hacíamos realmente una lombricompostera? Yo me volví tan aficionado a las lombrices, bueno, que se volvieron como mis mascotas, ¿no? Porque ustedes saben que cuando llueve, ¿qué pasa con las lombrices? Pues se espantan y cuando tratan de escapar. Y entonces yo iba pues a rescatarlas, ¿no? Entonces se iban debajo de las macetas cuando se trataban de huir, entonces yo iba y las rescataba y las volvía a echar. Luego ya cuando estábamos, por ejemplo, con las demás personas con las que trabajaba, como estaba en línea porque estaba lo de la pandemia, pues ellos pasaba su gato así en la computadora o pasaba su chucho, su perro pasaba ahí. Entonces yo les decía, yo voy a traer mis lombrices y todo así como... Pero pues la idea pues básicamente es eso, ¿no? Cómo primero tenemos que tener la confianza que el mundo se puede transformar, ¿no? Y que el mundo se puede transformar si nosotros asumimos la responsabilidad que a nosotros nos toca de lo que podemos hacer por nosotros, por nuestras familias y por nuestra comunidad, por nuestro barrio, para transformar este mundo desde un lugar distinto, desde el lugar de la dignidad, del respeto, de la diversidad, del esfuerzo que tenemos que hacer para construir ese espacio de dignidad, ¿no? Que nadie nos lo va a regalar, ¿no? Esa apuesta que tenemos que tener nosotros, nosotras, para poder trabajar en ese sentido. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar con la palabra de Helda.
Helda Morales creció en el asfalto de la ciudad de Guatemala, pero por lo menos una vez al año solía acompañar a sus tíos abuelos a cosechar la milpa en su aldea de Huehuetenango. Su mamá le contagió el gusto por las matemáticas y la ciencia, y cuando llegó a la Universidad Valle de Guatemala se apasionó por la biología y los insectos. Tiene una maestría en manejo de plagas y un doctorado en manejo de recursos naturales. Trabaja como investigadora en el Colegio de la Frontera Sur, donde es parte del grupo de masificación de la agroecología. Impulsa el programa de laboratorios para la vida con el fin de contagiar a jóvenes chiapanecas su amor por la naturaleza, el aprecio por los saberes campesinos, el deleite de la comida buena, limpia y justa y la emoción de descubrir por medio de la ciencia. Entonces tienes la palabra, Helda. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es primera vez que participo en una actividad de la licenciatura de Moashpikil. He venido aquí para usar su bello espacio, pero no había tenido esta fortuna de estar con ustedes. Yo veo que ustedes acaban de comer, algunas están pestañeando, entonces además he aprendido ahora que estoy metida en cuestiones de salud que es muy malo estar sentado por más de 20 minutos. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie, así como estamos en la misa de la agroecología, y les voy a compartir una canción que me enseñó Miguel Altieri, que es un agroecólogo. Seguramente ustedes han escuchado de Miguel Altieri, pero quizás no saben que Miguel Altieri también es rockero. Entonces yo voy a echar la primera línea, pero ustedes me hacen el coro repitiéndola, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, ese monocultivo ya no puede seguir. Ese monocultivo ya no puede seguir. Hay que sembrarle flores y echarle compost. Hay que sembrarle flores y echarle composta. Ese monocultivo ya no puede seguir. Ese monocultivo ya no puede seguir. Hay que hacer reforma agraria como el MST. Hay que hacer reforma agraria como el MST. La 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 la. Gracias. Pues como decía Luisa hace un ratito, yo desarrollé una pasión por los insectos y quererlos salvar, y ahí me di cuenta también del peligro de los plaguicidas para mis mascotas favoritas, pero también para nuestra salud. ¿Qué estábamos haciendo? Y por eso fue que decidí ir a estudiar manejo integrado de plagas. En los 80 hablar del MIP era revolucionario. Era decir, ¿saben qué? Le podemos bajar un poquito a los plaguicidas. Ay, ustedes hippies que están pensando cómo se va a poder producir así, nos decían. Ahora ya sabemos que MIP quiere decir algo así como manejo integrado de plaguicidas. Y sobre todo me di cuenta al trabajar con colegas agrónomos que promovían el MIP, que venía con un profundo racismo, de venir a enseñar a campesinos, campesinas, de cómo manejar las plagas, sin tomar en cuenta lo que ellas ya sabían. Llegaban a decirles, tienen que estimar cuántos insectos hay para determinar si se aplica o no, ya sea un agrotóxico o un bioinsecticida, pero veneno al fin. Y pues había como una cierta rebeldía de las familias campesinas de querer adaptar esas tecnologías. Y las personas expertas en MIP decían, pues sí, y es que ¿qué van a lograr saber si no saben leer? Si apenas hablan español, ¿cómo van a aprender del MIP que es tan complejo? Entonces eso realmente me dolió, porque pues yo venía, como decía Luisa, de una bisabuela campesina que había trabajado la tierra, se había quedado viuda muy joven y había logrado combatir hasta plagas de langostas con sus observaciones. Entonces vi esa necesidad de formarme para poder dialogar con estas personas. Yo había tenido una formación en biología, en ciencias, donde nos creíamos así, nos decían que eran los puros,
los que no nos metíamos en política, sobre todo en los años 80 en Guatemala, ¿verdad? Era peligroso hablar sobre pues, la sociedad, sobre hablar de la lucha agraria, porque ya era una tachada de guerrillera. Pero entonces vi esa necesidad de formarme en el diálogo, tomar algunas clases de ciencias sociales, algunas herramientas de hacer entrevistas, y pues ahí me fui con la idea de que iba a recuperar un montón de recetas naturales de cómo matar bichos. Sería lo ideal, ¿verdad? Para matar los insectos, pero de forma natural, eliminar así los plaguicidas peligrosos. Pero al hablar con las familias campesinas en Patzún, en el altiplano de Guatemala, pues me di la sorpresa de que, no, pues es que la milpa no tiene plagas, señor. Y la milpa no tiene plagas. ¿Y cómo que no tiene plagas, don Alejandro? ¿Y este gusano qué es? Ah, ese, que era un gusano cogollero, ese es el jut. Jut se dice gusano cogollero en cachiquel. Y no me dijo que no tiene plagas, pues. Pues sí, pero no comen mucho. Entonces ahí me cambió un poco, ¿verdad? Que no iba a tener la lista de insecticidas amigables con la naturaleza, sino preguntarle, ¿y cómo le hace para que no coma mucho? ¿Se lo lleva a misa o qué? No, pues es que siempre sembramos el maíz junto con el frijol, con la calabaza, dejamos crecer todas las hierbitas, el chile, el epazote, tiene mal olor, espanta a los insectos. Entonces ahí como que me sacudió la cabeza. Siempre le ponemos su abonito verde, así hace que la planta crezca fuerte y se defienda. Entonces me botó todas mis teorías, ¿verdad? De que vamos a buscar cómo reemplazar los plaguicidas químicos por uno menos peligroso, porque también después aprendí que esos botánicos pues pueden afectar abejas, pueden afectar a los insectos benéficos que parasitan a los gusanos que se comen la milpa. Y entonces dije, pues este es el manejo agroecológico de plagas, un manejo preventivo, diseñar la parcela de una forma que, como bien decía don Alejandro, que estén ahí, pero que no coman mucho. Y ahora que la agroecología se ha puesto de moda en el mundo y que también muchas veces recibimos las mismas críticas que recibíamos los mipólogos en los 80 de que no, pues ustedes que van a alimentar al mundo con la agroecología, románticos, me duele que muchas veces cuando llegamos a las comunidades llegamos con esa misma actitud de técnicos de revolución verde, con un paquete, que ya no es el paquete del fertilizante químico, el insecticida químico, el herbicida químico, pero es entonces un fertilizante biológico, un insecticida biológico, y siquiera le preguntamos a la gente, ¿ustedes tienen algún problema de fertilidad o de plagas? No, miren, aquí venimos nosotros los iluminados a enseñarles cómo hacer. Entonces seguimos repitiendo esas mismas actitudes que teníamos desde que cuando empezó la Revolución Verde, 1950, 40. Tenemos que hacer entonces un cambio radical en la forma en que estamos aprendiendo, desaprender. Y por eso fue que vimos en Ecosur y en el CIESAS con colegas antropólogos, biólogos, nutriólogas, que teníamos que hacer una alfabetización agroecológica y no para las familias campesinas precisamente. No quiere decir que las familias campesinas sepan todo, no, pero teníamos que formar a las personas que llegamos allá con proyectos, con querer ayudar, con las mejores intenciones, y por eso empezamos a trabajar este programa que se llama Laboratorios para la Vida, que es un programa de formación a docentes, desde el preescolar hasta la universidad, porque vimos que ahí en la escuela es donde empiezan grandes problemas, donde niños y niñas empiezan a querer ser lo que no son sus familias, a que se les da una educación para salir del campo, no para quedarse allí. Entonces, a través de este diplomado a docentes, empezamos a hablar de agroecología, pero sobre todo empezamos a hablar del valor de los saberes de las familias. Estos maestros y maestras que muchas veces llegaron a nuestro diplomado con la intención de aprender nutrición para llegar a enseñarles a sus niños cómo comer, cuando les pedíamos, vayan primero a entrevistar a la abuela,
a los abuelos, cómo comían, cómo hacían su agricultura. También se les sacudió ahí el cerebro y empezaron a decir, hoy puedo aprender de estas familias, podemos establecer un diálogo. Entonces, desde ahí fue que también empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos esto? Además, para llevar la palabra de la agroecología, la evangelización agroecológica a todos los niveles, tenemos que cambiar entonces la forma en que estamos haciendo nuestra maestría en Ecosur. Y por eso formamos la maestría en agroecología, que es una maestría que va dirigido a personas que ya están trabajando en el campo, técnicas de organizaciones campesinas, maestras, técnicos que trabajan con organizaciones que promueven la agroecología, la alimentación sustentable, para darles estas herramientas de qué es la agroecología. Desde la ciencia también practicamos mucho la ecología, porque yo estoy convencida que hablar de agroecología sin hablar de ecología puede ser un discurso vacío. Necesitamos también entender por qué las prácticas. Por ejemplo, he visto que algunas de las prácticas tradicionales que practicaban nuestras abuelas, pues muchas veces pues las hacían porque así funcionaban en ese tiempo, pero la ecología nos permite entender la razón de estas y quizás para esta vida que tenemos ahora, por ejemplo, sembrar con la luna llena. Me decía un campesino de por aquí cerca, no me va a decir a mí que siembre con la luna llena, si yo solo trabajo de sábado y domingo, porque de lunes a viernes yo soy taxista en Jovel. Entonces yo no voy a estar viendo a qué tamaño está la luna cuando siembre. Pero si sabemos que la razón de luna llena era porque había que sembrar todos al mismo tiempo en un territorio grande, para cuando vinieran los pájaros no se comieran todas las semillas, sino nada más un poquito y compartir el daño, entonces podemos adaptar esas pues, prácticas tradicionales a nuestra vida actual. Tratamos entonces de entender estos procesos ecológicos, pero sobre todo de establecer los diálogos, de estos diálogos de saberes, de poder entender con empatía, de escuchar. Y así como decía Antonio hace un rato, eso requiere transformaciones de nuestro corazón, de nuestras personas, de vernos con humildad, de poder decir, tengo algo que aprender y también tengo algo que enseñar para las demás personas. Y eso a veces no es fácil. Eso muchas veces se dice, ¿verdad? Sí, que bueno, vamos a cambiar nosotros, pero requieren de esos sacudiones de vida, ¿verdad? Esos sacudiones de cerebro para realmente poder llevar la agroecología a todos nuestros territorios. Necesitamos entonces trabajar, como dicen quienes impulsan, campesino a campesino, campesina a campesina, trabajar con manos, cabeza y sobre todo con muchísimo, muchísimo corazón. Y para eso necesitamos de una comunidad. Sí, requerimos cambios en nuestra forma de ser, pero necesitamos trabajar en redes, necesitamos trabajar juntos, porque el poder del capital, de los grandes negocios, de los grandes intereses, de los que siempre han tenido el poder de nuestra tierra, de nuestra educación, de nuestros cuerpos, pues es muy grande. Y nosotros no podemos seguir divididos, divididas. Necesitamos tomarnos de las manos a pesar de nuestras diferencias, a pesar que tal vez no tenemos exactamente las mismas ideas, pero tenemos los mismos objetivos. Por eso hemos creado, y no nosotros, sino las docentes y docentes que participaron en Laboratorios para la Vida, vieron esa necesidad de formar la Red Chiapaneca de Huertos Educativos. Y así cada mes se reúnen para aprender unas de otras, visitan sus escuelas, invitan a las familias, invitan a otras personas de otras comunidades, expertos, digamos, como les decimos, entre comillas, para poder compartir la palabra y aprender todos juntos. En la maestría en agroecología del Colegio de la Frontera Sur, estamos tratando también de llevar a los expertos, también les decimos nosotros, a sabedores, aquellas campesinas, personas que hacen tortillas, cocineras tradicionales, líderes de organizaciones campesinas, a que vengan a compartir. Eso fue difícil, porque es un requisito para ser maestro de una maestría,
tener por lo menos una maestría. Entonces estamos ahí luchando, pero estamos cambiando con nuestra insistencia, que eso también creo que además de manos, cabeza y corazón, se necesita mucho hígado para seguir luchando y seguir ahí de necios con nuestras autoridades de que sí se puede hacer. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tendremos la semblanza de la compañera Lía Pineiro Barbosa. Lía Pineiro Barbosa es integrante del colectivo de agroecología y educación del campo Movimiento Sin Tierra. Imparte clase en la Universidad Estadual do Ceará, Brasil. Socióloga, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus trabajos como investigadora ha abordado temas diversos, entre otros, educación, movimientos indígenas y campesinos, procesos de defensa territorial y de los comunes, epistemologías del conocimiento en América Latina y el Caribe, pensamiento pedagógico latinoamericano, luchas de las mujeres y feminismo en América Latina. Bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer inmensamente esta oportunidad de conocer la Universidad de Mochiquil. No he tenido la oportunidad que mis colegas tuvieron de estar aquí anteriormente, entonces es la primera vez que vengo a la universidad y es un enorme gusto también compartir con ustedes esta tarde. Yo preparé un pequeño PowerPoint para poner también las imágenes de lo que vamos a compartir esta tarde, que tiene que ver, yo voy a sentarme allí que me facilita un poquito para si intercambiamos, tú te quedas allá, yo me quedo aquí, porque me facilita un poquito para ir pasando aquí las imágenes, queda mejor. Bueno, para el conversatorio de esta tarde, yo traje solo algunas imágenes de lo que estamos también construyendo en Brasil con el Movimiento Sin Tierra, pero pensar también cómo ha sido ese proceso histórico de articulación de la agroecología en el ámbito de las luchas campesinas, indígenas, de otros colectivos también en la ciudad, para pensar en una propuesta en común, tanto en el entendimiento de lo que nombramos como agroecología y sobre todo los vínculos de la agroecología con una diversidad de experiencias que van desde procesos que estamos construyendo en espacios educativos y formativos hasta luchas más ampliadas también que los movimientos han construido dentro de ese proceso que, como ya fue dicho por las compañeras y compañeros de Mochiquil, ya se llevaban a cabo, pero con otro nombre. No se llamaba agroecología, pero ya existía. Entonces, en el caso, un proceso importante que consideramos dentro de esa construcción histórica de la agroecología tiene que ver para los movimientos campesinos y los movimientos indígenas lo que significa también la lucha en defensa de la tierra y del territorio, hasta porque la tierra tiene un sentido en términos de construcción también de nuestra identidad como comunidades, como colectividades, pero sin la tierra también no podemos sembrar. Eso ha sido, digamos, un elemento en común que muchas luchas, muchos movimientos han debatido. Cómo podemos avanzar en un proceso también de producción agroecológica sin la tenencia de la tierra. Y eso ya es, por ejemplo, el desafío en las ciudades, cuando no tenemos un espacio concreto para avanzar, masificar y ampliar también los procesos de producción agroecológica. Entonces, eso ha sido, digamos, un proceso en común que muchos movimientos, desde la larga noche ahí de los 500 años, ha sido, digamos, el eje de lucha de muchos movimientos campesinos e indígenas, y que se articula también con la otra lucha que también es importante para los movimientos, que es el proceso también de defensa de un proyecto educativo propio, un proyecto de formación también de campesinos, de pueblos originarios, de otras comunidades
que lleve primeiro a pensar essa reconexão também com o território. Como já foi dicho tanto por Antônio como por Helda, nós temos que desaprender também nesse processo de que não temos conhecimentos, porque sim, há conhecimento ancestral, há uma experiência que se constitui também com esse vínculo com o território, pero esse processo histórico de formação de nossa sociabilidade como sociedades humanas e, sobretudo, dentro desse processo de avanço do capitalismo, de avanço também de uma visão de desenvolvimento que tem uma relação direta também com essa separação de lo que seria o reconhecimento da cidade como um espaço de progresso, um espaço de cultura e uma inferiorização ou devaloração do campo, considerando o campo como espaço de retraso, el espacio de lo arcaico, donde no hay cultura, donde no hay conocimiento, y eso es un proceso que nos enseñan históricamente la escuela, históricamente las relaciones que establecemos también en nuestra sociabilidad en las ciudades, y que los movimientos también se percatan de eso y han también debatido la importancia de também promover um processo educativo de recuperação também dessa identidade com o território. Que no caso do MST, aqui vocês estão vendo uma imagem de um território ocupado por el MST e que os niños cerraram a carretera também reivindicando o direito à la escuela, à la educação, pero dentro de outra concepção de educação que o MST ha nombrado de educação del campo. Educação del campo, pensando que os saberes que vão atravessar esse processo formativo na escola têm que reconhecer também essa experiência de vida e de luta do movimento campesino, pero também deve de ser construída dentro desse território campesino, para que se recupere esse vínculo com o território, que ha sido um vínculo roto também por os processos de migração, os processos de êxodo rural, que muitas vezes as juventudes têm que sair porque não têm mais como continuar seus estudos ou seu vínculo, não, dentro do território. E que esse processo ha sido um processo também compartido por outros movimentos, como o caso da Via Campesina, que também é um outro exemplo de movimento campesino, já em uma escala internacional, em que também han situado esse debate também da escola, de como criar espaços de formação educativa com uma perspectiva também agroecológica, entendendo também que a educação campesina é também um espaço também de reflexionar sobre o conteúdo que se pensa quando falamos de agroecologia em los processos formativos, em los processos educativos, como é o caso também da Universidade de Moçambique, onde vocês também estão debatendo o mesmo. Aqui algumas imagens do MST, da bandeira do movimento é lutar, construir reforma agrária popular, é um movimento que cumpre o próximo ano 40 anos de existir, e dentro da defesa também da terra e da reforma agrária em Brasil, e também o caso da Via Campesina, que hoje é também um movimento importante, o movimento Sem Terra é um dos fundadores também da Via Campesina. E a Via Campesina é um movimento que articula uma diversidade de lutas em todo o mundo, não só de campesinos, também de movimentos indígenas, de pescadores, de pueblos nómadas, de pequenos agricultores, de mulheres campesinas, enfim, uma articulação também global que me hizo muito pensar em lo que puso Antônio, ¿no? De pensar essas comunidades de aprendizagem, essas comunidades de vida, em uma articulação também internacional das lutas, em que a agroecologia se vuelve cada vez mais um elemento central dentro do debate desses movimentos em uma escala global. E a agroecologia pensada a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, para os movimentos, a agroecologia tem que ver com o processo de defesa do território, por lo que eu já mencionei anteriormente. Não há como manter um processo de produção de alimentos sanos, de criança de animais, sem essa
este uso excesivo también de lo que son los plaguicidas, de lo que son los antibióticos. Hoy los animales están plagados de antibióticos, de toda una serie de modificaciones genéticas que es promovido por el capitalismo verde. Y no hay como pensar una agroecología sin una ruptura con esa forma de concebir el desarrollo y el desarrollo también de la agricultura. Por lo tanto, esos movimientos defienden que la agroecología también amerita una articulación en defensa del territorio y de la reforma agraria. Y no solo por los movimientos, también en una unidad con el espacio urbano, de que también nosotros que vivamos dentro de las ciudades podamos también fortalecer, apoyar esas luchas que son desarrolladas también en el campo. Porque como dice el movimiento Sin Tierra, si el campo no siembra, la ciudad no cena, porque finalmente es el campo que ha sostenido también esos territorios, territorios de construcción de la vida, territorios también de producción de alimentos. Otro elemento importante de esa base agroecológica que es defendida por los movimientos es esta recuperación de esa memoria biocultural que Helda expuso anteriormente, ¿no? Llegamos en los territorios y ya hay toda una diversidad de experiencias que a veces no son siquiera reconocidas como tales. En el caso que expuso Helda, había un reconocimiento de un saber campesino en relación al gusano, en relación a ese control de plaguicidas. Pero hay situaciones que las comunidades piensan que no tienen un saber relacionado con su experiencia dentro de su territorio, con la tierra y todo lo que conlleva también esa relación, que es también una relación agroecológica. Y muchas veces aprenden que ellas no tienen el conocimiento, que es el técnico el que tiene que enseñarles cómo desarrollar un manejo del suelo, un manejo del agua, un manejo de las semillas, etcétera, ¿no? Entonces, estos movimientos están cada vez más viendo esa necesidad también de impulsar ese fortalecimiento, esa recuperación de la memoria biocultural, de los saberes y de los conocimientos ancestrales que han sido repasados generación tras generación para las familias que viven en el campo. Y siempre pensando esa articulación de esos conocimientos con los procesos de recuperación de los suelos, los procesos también de siembra de alimentos saludables, traducidos como alimentos sin veneno, sin el uso del plaguicida, y pensando también que ese proceso también amerita el reconocimiento también de las familias como siendo sujetos dotados de un conocimiento también de saberes también que tienen relación con ese manejo del territorio y de los procesos productivos, y reconocer también la diversidad de métodos, de prácticas agroecológicas que existen en los territorios y que deben también ser no solo fortalecidas, pero también intercambiadas a partir de un diálogo de saberes también entre movimientos, entre comunidades, entre territorios, ¿no? Por lo tanto, reconocer que la agroecología es un modo de vida, ¿no? Un modo de vida que existe históricamente y que debe de ser fortalecido y discutido también dentro de un plan político de defensa del territorio y de la reforma agraria. Por otro lado, estos movimientos, un aspecto importante también de estos movimientos como el MST, como la Vía Campesina, como otras luchas, ha sido la presencia de las mujeres y de las juventudes como sujeto importante para ampliar incluso esta concepción de agroecología, pensando la agroecología a partir no solo de un cambio de las técnicas, de los métodos de producción en el territorio, pensando la agroecología como un modo también de superación de toda y cualquier violencia que pueda ser ejercida entre los seres que coexisten dentro de ese territorio, incluyendo las relaciones que establecemos entre nosotros como sociedades humanas y que también están atravesadas históricamente por procesos violentos, tanto de racismo y de violencia patriarcal machista,
como também a relação que estabelecemos com o território, entendendo também que esse território é um ser vivo, e um ser vivo também que sofre essas consequências também de uma estrutura de dominação que é histórica. E por isso que tanto as mulheres e as juventudes têm também problematizado a agroecologia e nessa relação também que estabelecemos, que tem um caráter mais intersubjetivo, e que também é pensada a partir de como promover a ruptura com essas violências que também nos atravessam. Por exemplo, as mulheres indígenas sempre dizem, quando elas trabalham no tema do território-corpo, elas sempre nos fazem reflexionar como cada vez que nós exercemos uma violência em contra do território, estamos também exercendo uma violência nesse território como um corpo que é violado. Um território violado é aquele território que tu lo explota hasta a exaustão, hasta a morte, não? E por isso que elas sempre vão relacionando também esse território como um espaço de reprodução da vida, o território como sendo também um corpo coletivo, o território também como sendo um espaço que pode morrer, assim como nós outros podemos morrer também, e vão estabelecendo essa relação que é muito mais profunda, não? E por lo tanto, uma consigna importante dentro da luta de los movimentos campesinos, indígenas e outras coletividades, e que ha sido parte também da presença das mulheres e das juventudes, é pensar que sem os feminismos não há agroecologia, não? Aí me acordo muito de uma habla da comandante Esther do movimento zapatista, quando ela disse que às vezes os companheiros quando estão na calle são como el Che Guevara, pero quando chegam na casa são como el Bush, não? Então, assim, mostrando essa dimensão do patriarcado que também atravessa nas lutas, e por isso as companheiras frisam que se não enfrentamos também o machismo, o patriarcado, não vamos também construir a agroecologia, porque nem os territórios nem as mulheres são territórios de conquista. Isso ha sido também um debate das companheiras e em la denúncia também da política biocida que atravessa também essa concepção de desenvolvimento. Aqui vocês estão vendo uma imagem de um ato político que foi realizado por as mulheres sem terra em Brasil, adelante do Ministério de Agricultura e Pecuária, denunciando como hoje a quantidade de agrotóxicos que estão liberando para a produção de alimentos em todo o mundo está incidindo em nossos corpos, não só como mulheres, nossos corpos como humanidade, porque temos aí territórios que estão contaminados profundamente com agroquímicos pesados, o aire, a água, e incluso hoje as mulheres estão também sendo afetadas com o nível de contaminação de sua leite materna. Já há estudos que demonstram como a leite materna já tem a presença de agroquímicos, a quantidade de abortos provocados também porque o corpo já está enfermo, ou niños que nascem com mala formação congênita em razão do uso excessivo de agrotóxicos, e que elas denunciam que isso é parte de uma política biocida. Uma política biocida que está aumentando a quantidade de cânceres no mundo cada vez mais. O câncer é uma enfermidade que solemos escuchar cada vez mais presente. Antes, uno escuchava alguém morreu de aquela enfermidade, nem falávamos o nome para nem atrair. E hoje não só é uma enfermidade comum, como é para qualquer idade, e que isso tem que ver com esse padrão de desenvolvimento do capitalismo verde, que está matando incluso a natureza. E aqui vemos, por exemplo, todo o impacto desse processo em los territórios, com a mineria, as eólicas, o agronegócio. Então, os movimentos vão debatendo a agroecologia também vinculada com esses processos mais ampliados de impacto do capitalismo em diferentes espaços do mundo, e vão alçando suas consignas políticas, sempre relacionando a agroecologia com essa denúncia de como o capitalismo vai para nossos territórios de forma violenta. Aqui, um dos movimentos que também é parte da Via Campesina, o MAB, o Movimento de los Afectados por las Presas,
y que ellos dicen, ¿no? Mujeres, agua y energía no son mercancías. O incluso la lucha aquí en México, en defensa de la tierra y del territorio, aquí en el istmo de Tehuantepec, que ha sido también un territorio muy afectado también con las eólicas. Para ya ir cerrando, yo no estoy marcando 3 minutos, estos movimientos también han impulsado una serie de experiencias también agroecológicas, incluso con planteos muy concretos dentro de sus territorios, como el caso del MST, que siempre piensa la agroecología a partir también de esta relación con el territorio, con la reforma agraria, con la producción de alimentos sanos, con la perspectiva del policultivo, con nuevas relaciones también en el campo y relaciones también entre sí, con experiencias también de proposición de otros métodos, otras metodologías para territorializar la agroecología, como es el caso de la metodología de campesino a campesino, y aquí es un cartelito de la experiencia ahí en mi tierra, en Ceará, de un proceso de formación en la época de la pandemia, cuando tuvimos ahí que trabajar también por las pantallas, ¿no? y que fue debatido, y incorporando cada vez más una diversidad de sujetos. Y aquí tenemos los niños, por ejemplo, con los huertos escolares, que ya fue también mencionado aquí, en las escuelas del campo, tratando también de aprender de ese proceso agroecológico a partir de sus prácticas educativas dentro de los asentamientos de reforma agraria. También la participación de las juventudes en los procesos también de siembra y también de elaboración de materiales, porque es un proceso también que ellos van construyendo un conocimiento agroecológico, produciendo materiales que son también estudiados dentro de la escuela, dentro de los espacios también formativos de las niñeces y juventudes de estos movimientos. Y articulado también con las luchas más ampliadas del movimiento indígena y campesino en una escala global, como es las luchas en defensa de la vida, de la reforma agraria, de la tierra, del territorio, la defensa de las semillas contra esa invasión de los transgénicos y también el propio enfrentamiento de las diversas formas de violencia, como yo ya mencioné, y que aquí vamos viendo una serie de iniciativas que estos movimientos van articulando también en diferentes países, ¿no? Pensando también estrategias de cuidar y mantener las semillas criollas, pensar también campañas en que a sociedad civil de una forma general también reconozca la importancia de todas esas banderas de lucha de los movimientos y que entienda que la agroecología como proceso también de construcción de un otro modo de vida amerita también involucrar no solo aquellos movimientos que ya tienen un convivio directo con la tierra y el territorio, sino que es una bandera de lucha de todas y todos, ¿no? Del campo y de la ciudad. Entonces termino aquí mi presentación con esta frase, porque sin feminismo no hay agroecología, que ha sido la bandera también de la lucha dentro de esas luchas mayores, y de cómo las mujeres son un sujeto que está ahí en la vanguardia también de esa lucha. Aquí un otro cartel del movimiento contra la minería en Brasil, en que las mujeres también están ahí en las líneas de frente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lía, muchas gracias, Hilda, Antonio, compañeras y compañeros estudiantes de la licenciatura, también por sus presentaciones. Bueno, lo que sigue ahorita es poder tener un diálogo, ya a partir de toda la información que hemos compartido, que hemos escuchado, que hemos dicho también. Entonces, pues bueno, la idea es abrir el diálogo, generar pues bueno, este intercambio, ¿no? Entonces, quien quiera pues hablar puede levantar la mano también para que pues a mí esté pendiente y pueda seguir, ¿no? Entonces, pues adelante, compañeras, compañeros, la palabra es de ustedes.
Bueno, me presento, soy Mariana, vengo de la UNIR, soy estudiante de Desarrollo Sustentable y pues la verdad a mí me sorprende de todo lo que ustedes nos han platicado, la verdad es ¿cómo lo podría decir? Son experiencias que también nosotros podemos agarrarlo, ¿no? También todo que ustedes están trabajando con comunidades, no me acuerdo muy bien del nombre, y entonces pues es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos haciendo vinculación comunitaria, pero que también trata de ir en comunidades y aprender esos conocimientos y cómo nosotros podemos aprovechar a nuestra vida diaria, ¿no? Es como bien dicen, un intercambio de conocimientos principalmente, ¿no? Y entonces creo que a la vez son estos tipos de ¿cómo se podría decir? De esos conocimientos que ustedes tienen, que nosotros, bueno, en mi caso como licenciada en Desarrollo Sustentable, me va a favorecer tanto como en mi vida estudiantil y como en mi vida cotidiana, ¿no? Y entonces creo que a la vez es algo hermoso y es muy beneficioso tener espacios acá en donde puedas hablar de distintas experiencias, de distintos conocimientos. Y entonces, por ejemplo, ahí te puedes dar una breve idea de qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es de que, pues, no solo, como bien decía, no me acuerdo del nombre del señor, entonces, pues dice, para cambiar tenemos que iniciar con nosotros mismos. Y la verdad sí tienen toda la razón, es de que si quieres cambiar algo, pues inicia contigo mismo. De ahí es poco a poco, la verdad es muy difícil porque, por ejemplo, nosotros hemos crecido con diferentes cosas y entonces pues cambiar de hoy a la mañana pues es bastante difícil, entonces creo que poco a poco y la verdad a mí me encanta que llegamos un poquito tarde porque apenas salimos de la escuela, pero la verdad fue una plática muy inspiradora a la vez, ¿no? Porque es bastantes experiencias, la verdad, y pues estoy muy agradecida. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta para los tres. A partir de su experiencia de trabajo en este campo que es la agroecología, ¿cuáles han sido los cambios que han notado, que han visto a partir de las prácticas que nos platican ahora? No sé si quieren responder una vez o esperamos. Pues han habido cambios muy positivos. Pues cada vez más la agroecología está en boca de más y más personas y creo que eso pues tiene ventajas. Cada vez hay más interés y programas de formación en la agroecología. Las personas jóvenes como ustedes pues ya dicen no queremos más este sistema, tenemos que hacer algo y pues eso es muy, muy alentador. Cada vez más hay conciencia también de cómo nos estamos alimentando. Creo que la pandemia del COVID, la pandemia de la diabetes que tenemos aquí en México también nos ha hecho tener más conciencia de que nos estamos alimentando y queremos hacer cambios. Personalmente, pues he visto esa necesidad también de transformarme, de cómo buscar hacer alianzas con personas de otras disciplinas, de aprender a dialogar, con diferentes formas de aprender y de ver el mundo. Y cada vez más creo que hay
más y más personas que tienen esta visión. Entonces eso es bueno, pero pues todavía nos falta mucho. Pero ahora vamos a hablar nada más de las transformaciones, ¿verdad? Positivas. Yo quisiera también complementar, assim, estoy de acuerdo con todo lo que Gerda ya planteó. Pienso que hay dos procesos importantes, por ejemplo, dentro de la universidad, dentro de las escuelas, la agroecología ha sido también cada vez más incorporado también en los procesos formativos, eso es muy importante, tanto dentro de un proceso de incidencia más ampliada. Yo pienso que los movimientos también han logrado movilizar la sociedad en relación a la importancia de la defensa del territorio y territorios como espacios de vida, y esperamos también la presencia muy amplia del capitalismo verde también en países como los nuestros, ¿no? Entonces todavía hay un camino largo, pero esos procesos son importantes para seguir animando también las luchas y los movimientos para avanzar. Y otra cosa palpable también es esa defensa de las semillas. Yo pienso que cada vez más hay experiencias de intercambio de semillas criollas, de defensa también de las semillas y también recuperar algunos cultivos, algunas siembras que estaban ahí perdidas, que ahora son muchas experiencias que están recuperando. Entonces pienso que también son procesos concretos. Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que estamos ante una transición en el mundo y que, digamos que hay algo nuevo que están haciendo, pero que lo viejo no lo deja terminar de nacer, y que esto viejo generalmente va cargado como de mucho fatalismo, ¿no? Como de una sensación de decir, no, pues ¿para qué hacemos si no es posible cambiar las cosas? Pero si ustedes se dan cuenta, de alguna manera, digamos que es, como diría Holloway, es el tiempo de las microrevoluciones, ¿no? Entonces, en diferentes territorios, en diferentes lugares, se están generando como estas propuestas alternativas, formas distintas en que podemos estar en el mundo, que tienen que ver también con el hartazgo, ¿no? Con, así como decir, es evidente que por más que se quiera sostener esta forma de seguir viviendo, ¿no? En esta idea del desarrollo, de la modernidad, están implícitas sus propias contradicciones, ¿no? Entonces, no nos quieren mostrar también estos pequeños cambios que se están dando, ¿no? O sea, pareciera que eso sigue siendo como algo que no está teniendo todavía relevancia. Yo creo que es importante que estas pequeñas experiencias pues se sigan fortaleciendo, desarrollando, y que se sigan también empezando a articular con otras experiencias, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, experiencias educativas pues tienen que estar vinculadas a los territorios, tienen que estar vinculadas a las pequeñas redes de comercio, circuitos cortos de comercialización, a la red de huertos, a los esfuerzos de los barrios. Entonces hay como una emergencia de la sociedad en términos de construir algo que sea diferente, ¿no? Frente a estas violencias, que está ahí, ¿no? Está ahí latente, pero que falta terminar de que cuaje, digamos, que nazca, y que entonces se pueda visibilizar con mayor claridad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos no solamente que confiar, sino intencionar y apostar a que es nuestra responsabilidad construir esa transformación. Gracias a los tres. ¿Quién? Mari. Bueno, yo tengo una pregunta para Lía o Lidia. Lía, pues como hablaste de las mujeres y todo de la defensa del territorio más para ellas, y justo como cualquier mujer pues se nos niega a eso, ¿no? A tener un pedacito. A mí me gustaría saber cómo le hicieron, porque supongo que algunas tenían esposos, algunas mamá, papá, y no sé si los regañaron o no, cómo le hicieron para poder levantar el movimiento, ¿no? No, sí, esa es la pregunta de un millón, ¿cómo hacer? Mira, en el caso del movimiento Sin Tierra, hablo rápidamente para quien no conoce. El movimiento Sin Tierra como movimiento campesino, una de las estrategias de este movimiento es ocupar el latifundio improdutivo.
Entonces son familias que ocupan y esa ocupación es para presionar el Estado para que haga la reforma agraria, que sería expropiar esa tierra improductiva y pasarla para la tenencia de las familias campesinas. Entonces, inicialmente, el movimiento era de familias sin tierra, que normalmente era la pareja hombre-mujer con sus hijos, o sin hijos también. Y una primera cosa que las compañeras empezaron a observar es que dentro de las ruralidades, las mujeres son las que menos tienen derecho en varios sentidos. Primero, que no tienen el derecho de tener el documento de la tierra, también es un nombre, normalmente son de los hombres. O no tienen documentos, o no son reconocidas como trabajadoras, como agricultoras, y por lo tanto no tienen cómo jubilarse. Entonces, una serie de problemas que cuando ellas empezaron también a participar de luchas como esa del MST, que es la que quisiera destacar, que es donde conozco también y tengo experiencia, empezaron ya desde ahí plantear esa necesidad de que había que ser parejo el proceso también de tenencia de la tierra para la familia, el hombre y la mujer. Pero también empezaron a observar que los espacios de participación política también eran mayoritarios de los hombres. Por ejemplo, hay una foto histórica del movimiento Sin Tierra en que solo hay una mujer. Son como 20 hombres y solo una mujer. Entonces ellas empezaron también a debatir, tenemos que participar también en los espacios políticos. ¿Y cuál era la respuesta de los compañeros? No, pero ¿quién va a cuidar de los niños? ¿Quién va a cuidar de la casa? ¿Quién va a cuidar de los animales que están ahí? Y entonces ellas crearon una estrategia muy interesante que fue crear las cirandas infantiles. La ciranda como ese juego que hacemos cuando somos niños, que nos damos las manos y vamos cantando. Exacto. Que era llevar los niños para los espacios. Entonces, si el problema son los niños, ya no será un problema. Vamos a traerlos, entonces si es una ocupación de tierra, también van a tener los niños. Si es un espacio formativo, también vamos a llevar los niños y vamos a crear espacios de cuidado y también de formación política de los niños, porque ellos son el futuro también de la propia organización. Y a partir de ahí ellas empezaron a avanzar, también ocupando espacio dentro del MST, hasta que llegaron sí a un debate político de que la reforma agraria y la construcción de un otro proyecto de campo necesita también cambiar estas relaciones dentro de los asentamientos, que atraviesa también las prácticas machistas, y reconocer que hombres y mujeres tienen igual derecho de participar y construir este proceso. Entonces ahí dan un paso más en ese proceso de vínculo también con los diferentes espacios de actuación como trabajadoras rurales. 40 años después que vemos, ¿no? Y que no es solo el caso del MST, pero de otras luchas también en Brasil y creo que también en otros países, las mujeres hoy participan mucho más, son espacios que se intenta construir una participación paritaria, 50% un hombre y una mujer. Han avanzado en el documento de la tierra para la familia, incluso en el caso de los que no son casados, también reconocer la tenencia de la tierra, y eso implica la participación de los jóvenes que también han traído esa discusión. Están avanzando en la construcción incluso de una concepción de lucha como mujeres, que es el feminismo campesino y popular, que también ha sido un proceso debatido por ellas, y que van avanzando también en ese enfoque de género para las demandas mayores. Pero es un proceso que son 40 años, es cotidiano, es un proceso también de entender que los hombres no son enemigos. Eso también hay que decir que en el caso del movimiento campesino, del movimiento indígena, las compañeras siempre dicen que el proceso de emancipación es de hombres y mujeres, y que los hombres también tienen que entender ese proceso y también hacer su propia reflexión contra el machismo y pensarse también en su propia transformación como hombres, porque eso es importante, porque son movimientos mixtos, movimientos que solo caminan y van los dos lados, y también intergeneracional, considerando los niños, las juventudes, adultos y personas mayores, que es lo que sostiene esta vida en comunidad, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia del MST, sería más o menos el camino
que las compañeras han construido a lo largo de 40 años. Gracias. Paciencia. Ay, primero que nada, muchísimas gracias por su presencia y compartir su experiencia. Lía, también quiero preguntarte, por favor, un poco es como un consejo hacia México a partir de la experiencia del MST. O sea, en nuestro país igual el campo pues cada vez está abandonado por el punto de degradación y también tenemos una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Y pues somos muchas personas que igual no tenemos tierra y cada vez más que nos interesa transicionar hacia culturas regenerativas. Entonces, bueno, son dos preguntas. Una es como, ¿qué nos recomiendas, ¿no? Como país y personas sin tierra en este territorio? Y la otra es, ¿qué nos recomiendas a las juventudes que estamos... todo este movimiento ha evolucionado mucho, ¿no? Y en este presente, estas generaciones que estamos también, pues, en nuestra lucha, ¿no? Por la vida hacia lo regenerativo. Bueno, más no es tanto una recomendación, ahí uno también va dialogando, ¿no? Cómo ha sido el proceso también en cada país. Por ejemplo, en el caso de Brasil, una cosa interesante es este proceso de articulación de las redes de lucha de diferentes movimientos, cómo construir estas redes, que en el caso del MST ha establecido también un diálogo importante con movimientos urbanos, por ejemplo. Tenemos en Brasil el movimiento de los sin techo, que es también un movimiento importante que denuncia también estas otras formas de latifundio, de la propio proceso de gentrificación de las grandes inmobiliarias y que hace con que también familias no tengan también donde vivir dentro de las ciudades. Entonces, como ha habido también una articulación entre el movimiento sin tierra y el movimiento de los sin techo para pensar también los espacios urbanos, cómo reocupar las ciudades y ocuparla también pensando alternativas para la producción de alimentos, por ejemplo, o las propias ferias de la reforma agraria, que es también una forma de establecer estos circuitos también de comercialización de lo que es producido también por estos movimientos dentro de la ciudad y creando también espacios creativos con la participación de las juventudes, con la participación de colectivos de mujeres que van pensando también sus propios procesos organizativos también dentro de la ciudad. Eso sería, digamos, un ejemplo también que vemos desde allá. Pensando aquí a caso mexicano, yo veo también mucha potencia porque el CNI, por ejemplo, ha sido importante como un espacio de articulación también del debate nacional en defensa del maíz, en defensa también de los territorios. Y vemos también como en ciudades como Ciudad de México, por lo menos yo como extranjera, cuando llego visualizo muchas experiencias de organización dentro de las ciudades también, en solidaridad con muchas luchas, con el zapatismo, con el CNI, con las normales rurales, con otras experiencias. Hay mucha articulación de redes de solidaridad también en la ciudad y siempre pensando también en esos espacios de cómo pensar alternativas agroecológicas. Me quedo pensando en Xochimilco, que están haciendo un trabajo muy importante también, recuperando todo un proceso de recuperar los canales, la cuestión también del agua, recuperar también saberes ancestrales también de cultivo en los canales y otras experiencias, ¿no? Para ver así que hay diferentes experiencias en todo el mundo y que cuando pensamos na vía campesina, estaba escuchando mucho esas comunidades, yo dije, es una forma también de construir comunidad, porque y experiencias como la vía campesina vamos a tener una serie de movimientos que están localizados, pero que tienen ese sentido común, así como esa
essa vontade em comum de construir também um processo de agroecologia, um processo de defesa do território de forma articulada e que se vão unindo, não? Construindo redes, construindo processos em comum para ir ampliando, dando uma ressonância também desses processos a uma escala mais global. Naomi. Pues yo tengo una pregunta para los tres, como en las diferentes experiencias que tienen, pues cuáles han sido como las estrategias como de seguridad que han tenido ante, porque pues si bien es cierto como estos movimientos sociales, esas apuestas políticas, pues obviamente es algo que pues hace ruido, ¿no? Y como cuál ha sido su experiencia en respuesta del gobierno o cómo ha sido como esta relación entre, si ha habido enfrentamientos violentos o cómo, de qué manera pues manejan estas estrategias en respuesta del gobierno. Bueno, yo la verdad que nunca he sentido así una situación de violencia en los diferentes espacios que hemos estado trabajando. Bueno, aunque, por ejemplo, yo mencionaba que estuve colaborando durante un tiempo en el barrio de Hospital y de Las Delicias, y bueno, ahí sí se dio una situación de división y de conflicto que ha sido difícil, ¿no? Cómo se ha venido desenvolviendo. Bueno, y ustedes saben que también recientemente pues en todo el estado hay situaciones de violencia, ¿no? Bueno, yo no he percibido así tanto del mismo estado, sino pues una situación social que se ha desbordado, ¿no? En términos de la violencia. Por ejemplo, pero ahí, por ejemplo, para mí el planteamiento es que el miedo y la violencia sea de ellos, de ellas, o de los que están ahí metidos, ¿no? Y que entonces la apuesta de nosotros es construir la alegría, la belleza, la justicia. Entonces porque si no también es un mecanismo que nos puede generar como agobio y decir, chino, frente a la violencia, entonces yo me paralizo. Entonces yo creo que tenemos que hacer como, digamos, esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque en un mundo de violencias, ¿no? O sea, recibimos violencia de los medios de comunicación, del Estado, de lo que sucede en la calle, ¿no? Hacia las mujeres, etc. Entonces, ¿cómo sobrevivir? O sea, ¿qué hacemos frente a un contexto así? Entonces, el camino más fácil es de que pues, mejor me retraigo, ya no hago nada, ¿no? O me trato de proteger frente a eso, ¿no? Entonces, ahí la idea es otra vez, no, que el miedo sea de ellos, ¿no? Y la alegría y la justicia y la apuesta por las cosas de la vida sea nuestra. Bueno, en el caso de los movimientos, sí, el proceso de criminalización de las luchas es una constante. Y muchos de estos movimientos nacieron en momentos políticos duros, como el caso de la dictadura militar. El MST, cuando nació, todavía estábamos en el proceso de transición y que sí había una violencia directa dentro de los territorios que no ha cesado. Yo pienso que países como Brasil, Colombia, aquí en México, la cantidad de asesinatos también de lideranzas, de personas que están vinculadas a procesos políticos es algo que sí es vigente y que los movimientos han creado algunas estrategias, incluso demandando redes de apoyo. En Brasil, por ejemplo, hay la red de abogados populares, que ha sido muy importante. Son abogados, tanto abogados en formación, estudiantes de derecho, como também já estudantes formados e hasta jueces populares que tratam também são accionados também quando há conflitos de terra ou são accionados também quando se intensifica esses processos de violência também dentro do território. Por exemplo, a Defensoria Pública em Brasil criou um sistema também de proteção de lideranças e que também tenta protegê-las, claro. No siempre logra, a veces, a pesar de eso, hay lideranzas que son asesinadas, aunque estando dentro de ese sistema de protección, pero digamos es una estrategia que los movimientos buscan articular y activar en términos legales, ¿no?
Uma outra estratégia é buscar também as redes de solidariedade com outros movimentos, articular também processos em los espaços urbanos, com juventudes, com as universidades. As universidades também han sido um espaço de articulação de redes também com os movimentos, sobretudo para descriminalizar, que no caso da luta campesina em Brasil isso é muito importante, porque o processo de ocupação, a prensa, os políticos de direita dizem que estão invadindo a propriedade privada, é o discurso institucional, o discurso do setor agrário, do agronegócio, e cada vez mais a universidade ha sido acionada para desconstruir este discurso, é dizer, que não é uma invasão, é uma ocupação que invade é o agronegócio, e há um dispositivo também legal, constitucional, de que a terra tu tienes que dar uma função social à terra. Se a terra não tem uma função social, mais bem é um processo de acaparamento, não? E os movimentos também estão tratando de buscar construir essas estratégias em diálogo com as universidades, não? E no campo político também disputando esse espaço eleitoral. Então, este ano tivemos eleições ano passado e muitos movimentos lançaram suas candidaturas como deputados porque também entenderam que as leis são elaboradas por el Congresso. Em Brasil, 74% do Congresso brasileiro, entre deputados e senadores, é ocupado por políticos do agronegócio. Então, já construem toda a lei para favorecer seus interesses. E os movimentos estão pensando essa estratégia de elegir também seus deputados para também disputar esses espaços, não? De frenar leis em favor, por exemplo, da liberação de agroquímicos ou da extranjerização de terras, que em Brasil está muito forte, ou outras estratégias também para criar protocolos também de consulta dentro dos territórios. Esse movimento indígena está trabalhando de forma muito intensa, criar protocolos de defesa para que não entrem as minerias, as eólicas, por exemplo. Então, são diferentes estratégias. Cuando planteabas la pregunta, yo dije, bueno, pues yo no estaba afectada, pero pues reflexionando más, veo que pues toda mi vida he estado rodeada de violencia y incluso pues desde mis ancestras. Siempre pues en mi familia se negó el origen indígena, se trató de ocultar y se trató de blanquear a la familia, y cuando descubrí eso a través de un análisis de ADN, pues me dio mucha rabia de saber lo que me habían robado, esa cultura milenaria. Pero pues menos mal que una joven quechua en un encuentro de mujeres que luchan que organizaron las zapatistas aquí hace unos años, me hizo ver, cuando yo le compartía mi dolor, pues fue la forma que te defendieron. Al ocultar su origen indígena, te permitieron estar aquí. Entonces esa es una forma también de defendernos, que tal vez a veces eso duele, pero quizás si vemos al futuro, pues es una estrategia. Igual ya en los años 80, con toda la violencia que vivió sobre todo el campo en Guatemala, cuando cualquier persona que se oponía a las injusticias de los grandes terratenientes, de las barbaridades y masacres que hizo el ejército de Guatemala, pues era acusada de guerrillera. Campesinos enteros que estaban promoviendo ya desde ese entonces algunos cambios en la agricultura, cuestiones que ustedes hacen como curvas a nivel, abonos verdes, podían ser ya consideradas insurgentes y tuvieron que salir del país, pero ahí fue donde empezó a nacer el movimiento campesino. Llegaron a refugiarse a Nicaragua, otros se refugiaron en Tlaxcala y empezaron a compartir.
y cómo de ese momento de violencia, de tener que escapar, de buscar refugio, pues surgió este movimiento campesino que ahora ha llevado a muchas regiones del mundo a transformar Cuba. Está muy fuerte entre la vía campesina en Brasil, esta metodología que ellos iniciaron allá en ese contexto de violencia. Y más cercano a mí, el ser mujer, incluso en la disciplina, en el movimiento agroecológico, pues también ha sido difícil. Fue al inicio un movimiento de hombres, donde las voces de las mujeres han sido pues silenciadas o ignoradas, y cómo entonces al empezar a hacer reclamos nos decían pues enojonas, insatisfechas, toda clase de adjetivos negativos, pero buscamos alianzas con otras mujeres para poder hacer travesuras y entonces ocupar espacios, y así formamos la Alianza de Mujeres en Agroecología. Y también buscamos alianzas con colegas, compañeros que apoyan nuestro movimiento para hacer de estas luchas pues también un movimiento alegre. Y con nuestras estudiantas actuales en la maestría en agroecología, pues tener protocolos, ¿verdad? De saber a dónde van, de si van a hacer una estancia, pues dialogar con las organizaciones que las reciban, estar seguras de que tengan un protocolo de no discriminación, de no acoso sexual, de saber a quién van a acudir en el caso de que sean pues violentadas o agredidas. Entonces sí, esta lucha, estas violencias que nos enfrentamos cotidianamente y ahora más que nunca en estos territorios, pues nos dan la necesidad de mantenernos unidos, ¿verdad? Y pues nuevamente una invitación de que nos podamos tomar de la mano, poder compartir nuestros dolores y nuestras alegrías para encontrar y ver posibilidades, eso de poder seguir soñando, de seguir describiendo, pensando esas utopías para poderlas caminar juntas y juntos y juntos. Gracias, pues tenemos espacio para una última pregunta y porque ya el tiempo se nos está yendo, si no hacemos algo espacio. Igual de lo que ya se ha compartido, platicado durante estos tiempos, y también lo que apenas acaba de tocar la compañera, la colega, hermana, sobre esto del exterminio, pues las violencias. Entonces la agroecología como educación, una nueva forma, o buscar propuestas alternativas para una educación inclusiva, como comunidad, como también cambios políticos, como salud y una transición. Yo quería como preguntarles si han tenido experiencias sobre cómo se ha trabajado la inclusión sobre estos temas sexogenéricas, de las diversidades sexogenéricas, porque en este momento, pues igual en las comunidades indígenas o campesinas, pues todos somos diversos, todos en este planeta, en este compartir de la vida. Entonces quería preguntar cómo lo han trabajado, si tienen algunas experiencias, porque también personas de las diversidades sexogenéricas, pues también hay como una exclusión en esta parte. Ajá. Pues sí. En Brasil, por ejemplo, hay el colectivo de los LGBTQ Sin Tierra, que ha sido un proceso de los últimos casi 10 años, en 2015, cuando empezaron también a debatir esa necesidad de entender esas diversidades dentro de la lucha campesina.
ampliar también el debate sobre el concepto de familia, por ejemplo, para incluir también aquellas que no son caracterizadas por el padrón heterosis normativo, como denominamos, ¿no? De ser el hombre y la mujer, pero entender que la concepción de familia puede ser ampliada e incluso pensando también los derechos homoafectivos también dentro de ese vínculo con la lucha campesina más amplia. Y la experiencia del movimiento Sin Tierra con el colectivo LGBT también ha ampliado ese debate con otros movimientos también campesinos, con el movimiento indígena. Incluso el movimiento indígena en Brasil también ya está debatiendo esas otras diversidades también que existen y que deben también de ser reconocidas en su derecho de participación política también dentro de la lucha y incorporar eso también como parte de la agroecología. Si la agroecología son formas de ser, de estar, de existir dentro del territorio, entonces también tiene que pensar la lucha en contra de la homofobia, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad en la relación con el territorio, en la tenencia de la tierra y en la participación política también dentro de las organizaciones. Entonces sí, hay ejemplos concretos también. Aquí en México pues también existe esa lucha. Aquí no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Los zapatistas desde un inicio han pues lanzado la voz de ese reclamo de la aceptación de la diversidad con esta carabela que mandaron a la conquista al revés, encabezado por una mujer trans. Pues creo que nos da por lo menos una apertura para ir reconociendo esta diversidad. En la maestría en agroecología tenemos la fortuna de tener a un compañero que está haciendo una red de diversidad LGBTI+ para la agroecología. Entonces está tratando de tejer a todas estas personas involucradas en la agroecología para formar un frente común y poder trabajar juntos en este proceso y estos sueños comunes. Pues muchas gracias. Pues quisiera agradecerles a pues ya dando un poco pues, cierre, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, creo que podríamos seguir hablando muchas horas más y qué bueno que pudimos tener este espacio. Queremos agradecer a las estudiantes, los estudiantes, a las personas que vinieron desde otras universidades también a acompañarnos, a Hilda, a Lía, a Antonio. Muchas gracias también a quienes se conectaron por Facebook, a quienes van a ver la transmisión también, a las familias que nos están viendo, también echándonos las porras. Y pues voy a sintetizar con algunas frases algo que siento que quedó de este conversatorio. Y bueno, pues nos contan los estudiantes que la agroecología es algo que ya está en los territorios, pero que se nombra diferente, que es armonía con la naturaleza, que la vida campesina es la lucha y rebeldía de nuestros ancestros, que la agroecología también atraviesa a las personas urbanas. También por acá nos cuentan la importancia de caminar hacia la construcción de comunidades de aprendizaje y comunidades de vida, y de apostarle a las microrevoluciones, a esos pequeños cambios que se dan en distintos lados y en distintos tiempos, pero que son los que están transformando en este momento la realidad, ¿no? También qué importante es que podamos desaprender las formas de llevar agroecología y de no caer en la misma dinámica de la revolución verde. Y en ese sentido poder tener una alfabetización agroecológica para ver cuál es la mejor manera de acercarnos con respeto a los territorios. También rescato lo bonito que es caminar en red, y en ese sentido se rescata la experiencia de la red de huertos chiapanecos, de lo bonito que es caminar con personas que tienen el mismo anhelo que nosotras. También rescato que es necesaria la tierra y la defensa del territorio para poder hacer agroecología, y sin tierra no podemos hacer agroecología, pero también la importancia de las juventudes en estos procesos del campo, y que sin mujeres no hay agroecología. También la importancia de articular en las redes con otros movimientos, y pues finalmente nos queda pues nada, simplemente el seguir soñando
el seguir caminando hacia esta utopía, el seguir construyendo con alegría, con belleza y con armonía. Entonces, pues queremos agradecerles. También queremos contarles que en este momento están abiertas las convocatorias para la maestría de profesionalizante en agroecología en el Ecosur, para que se metan pues, en la página, le echen una mirada, pero que también puedan ver las redes, la página de la Universidad Moshvikil, que en enero empieza una nueva generación de la licenciatura. También está abierta la inscripción para las maestrías y para otros programas. Y bueno, pues de verdad que muchas gracias. Pues igual agradecerle a las compañeras que nos acompañaron, al compañero, y pues también a todas las compañeras y compañeros de la licenciatura que fuimos compartiendo, enriqueciendo este momento. Y tenemos preparado una sorpresa para los participantes, un pequeño regalito que se les van a hacer entrega en estos momentos. Entonces estos son los productos que traemos en la semana para comer. Pues estamos por concluida esta actividad y pues esperando a que sigamos nutriendo más espacios como este. Gracias. Y podríamos tomar una foto colectiva. Claro. Y gracias a Ale también. Gracias a Ale, gracias a la fotógrafa.